través de Radio Interferencia 106.3 FM. Presentamos su programa Enigmas. Hechos inexplicables, casos paranormales, mitos, cuentos y leyendas. Temas interesantes como ovnis, OSNIs, culturas enigmáticas, civilizaciones desaparecidas y todo lo que para usted no tiene explicación. Todos estos temas analizados de una forma diferente por su conductor, el investigador Pablo Enríquez Faúndez, miembro y corresponsal de AION, Agrupación de Investigación Omniológica de Chile. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de su programa Enigma de Radio Interferencia. Hoy día un poquito más tarde, ya que tuvimos alguna reparación técnica para poder dar mejor cobertura a este programa. Damos como siempre la bienvenida a nuestros panelistas estables, Germán Manríquez, Víctor Hidalgo de Estados Unidos, Utah, y también vamos a tener ligerito ya con nosotros a nuestro invitado para hablar de muchos casos ufológicos. De esta manera le damos el ingreso a cada uno de ustedes y la bienvenida también, por supuesto, a quienes están ya con nosotros, a Víctor, María Eugenia también de San Bernardo, Carlos Cepeda Gres. Muy buenas noches, caballeros. En fin, hay muchos amigos que vamos a ir saludando a medida que vamos avanzando en el tiempo. Y vamos a hacerlo hoy día de forma diferente. Al final vamos a ayudar quienes hacen posible la transmisión de este programa. Vamos a irlos directamente a Estados Unidos, Utah, para conversar con nuestro amigo Víctor Hidalgo, que ya comenzamos este programa Enigma el día de hoy. Buenas noches, Víctor, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Pablo, muy buenas noches, Juan, Germán y don Gustavo, con quien tendremos el placer de hablar dentro de poco acerca de toda esta temática. Sin duda, el 18 parece que no ha pasado. Problemas técnicos para comenzar. Da la impresión de que ya lo tenemos todo solucionado, estamos felices por eso y ciertamente bastante contentos de poder retomar las transmisiones las cuales dejamos durante la semana del 18 de septiembre por razones obvias. Don Pablo Enríquez, usted como director y capitán de este programa y haciendo honor al tiempo, quisiera saber qué es lo que estaríamos haciendo el día de hoy. Creo que quizás lo que tiene que ver con el comentario literario lo podríamos dejar para la próxima semana, puesto que ya tenemos a nuestro invitado y podríamos comenzar ya con esa parte. No sé si todavía estamos pensando en hacer la referencia con respecto a la conferencia de la semana pasada. Como usted diga. Vamos a la conferencia porque estamos todos expectantes. Vamos a la conferencia. A esa conferencia que usted participó y tuvo. Cuéntenos, ¿cómo fue esa experiencia para estar con nosotros? Bueno, realmente lo vamos a hacer en forma bastante resumida, si el señor director me permite compartir pantalla. La semana pasada tuve la oportunidad de participar acá en el estado de Utah de la Fenomecon, que es una conferencia la cual se realizaba por primera vez en este estado, en la cual se hacía una agrupación de temas paraufológicos, paranormales, ufología ciertamente, y también de buscadores de tesoros, lo cual acá en el estado de Utah, en Estados Unidos, es algo bastante común. Ciertamente tuve la oportunidad de presenciar todas las exposiciones, realmente fue algo muy interesante, pero dentro de toda la gente que tuvimos allá, por ejemplo, tuve la oportunidad de hablar con el investigador Jeff Meldrum, que es muy conocido antropólogo de la Universidad de Idaho, con respecto a todo lo que tiene que ver con Bigfoot, el cual es un tema bastante grande acá en Utah y ciertamente en el norte de los Estados Unidos. El señor Tom Dongo también estaba allá, investigador de Sedona, el cual ha estado por más de 20, 30 años relacionado al fenómeno ufológico. Y también la gente de Skinwalker Ranch, quienes eran los anfitriones de aquella reunión, de aquella conferencia, hablando acerca de lo que ellos han logrado reunir. Fue quizás un tanto
desilusionante no haber tenido mayor información con respecto a los trabajos originales que se habían realizado en ese lugar por medio de NITS. Recordemos esta institución que ya en el año 1996 inaugura el señor Robert Bigelow en Estados Unidos, los cuales se dedicaron a todo el estudio de la fenomenología de ese lugar. Ciertamente esta reunión estaba enfocada a presentar a los nuevos miembros de un programa televisivo, el cual realmente está más cercano a lo que es un reality show en este lugar, más que, digamos, a la investigación que las personas que estaban familiarizadas con NITS estuvieron haciendo, ¿no? Por lo tanto, fue muy interesante poder hablar con ellos. Sin embargo, una de las partes, para mi gusto, más importantes, tuvo que ver con la participación del señor Travis Walton. Como muchos de ustedes sabrán, Travis Walton es probablemente uno de los abducidos o de los casos de abducciones más famosos que existe en Estados Unidos y que ciertamente ha tenido cobertura a nivel mundial, el cual también ha estado en la palestra de las últimas 3 semanas por una serie de desmentidos con respecto a si el caso fue original o no fue original. Este caso toma lugar en Arizona en el año 75, cuando el señor Travis Walton, junto a una compañía de trabajadores forestales, se encuentran con un objeto al final de su labor, en la noche. El señor Travis Walton sale de la camioneta en la cual todos viajaban, se pone debajo de lo que sería esta nave, esfera, como la queramos llamar. En algún momento recibe un rayo, su tripulación, su grupo de trabajo sale arrancando pensando que ellos podían ser los siguientes, vuelven en unos pocos minutos y no lo encuentran. El señor Travis Walton estuvo desaparecido supuestamente por 5 días y 6 horas hasta que finalmente llega a hacer su llamada por teléfono famosa a su familia. Durante esos 5 días se especulaba mucho que a lo mejor sus compañeros de trabajo le habían asesinado y lo habían hecho desaparecer. Cuando él llega, después de someterse a algunos exámenes médicos, detectores de mentira, etcétera, él comenta su historia, la cual finalmente sale a la luz en la pantalla grande por medio de la película Fire in the Sky, la cual se inaugura o digamos, se estrena, si no me equivoco, en el año 93. Una de las cosas interesantes de esto, y para redondear la idea, es que a mí siempre me llamó la atención en forma particular cómo el caso de Travis Walton en sí es muy similar en ciertas características a lo sucedido en Pampa y Oscuma con el caso Valdés. También teníamos un grupo, tenemos una persona que se adelanta al grupo, pide identificación, desaparece. En el caso de Valdés, él no tiene memoria con respecto a qué fue lo que sucedió durante su abducción, pero sí tenemos el testimonio de las 7 personas que estaban con él al momento en que lo encuentran, cuando él vuelve un tanto desorbitado y con el mensaje de que ustedes no sabrán, nunca sabrán quiénes somos, pero volveremos, ¿no? Entonces, fue una de esas oportunidades que se dan quizás una vez en la vida, en la cual tuve a Travis Walton al frente mío, y tuve la oportunidad de hacer aquella pregunta. Y en estos momentos, con la magia de Facebook, vamos a ver si es que podemos compartir esta interesante nota, y con volumen. Ustedes me dicen, por favor, si se escucha correctamente. Perfecto. Well, today's one thing that is corporate organization northern part with a military attack and the guy who is in charge of forwards actually could identify him disappears, and he disappears for 15 minutes. Now, when he comes back, nobody knows exactly how he do that. But the incredible fact is that he came back with a beard growth as 5 days, and his watch was 5 days ahead on the time warp. Yeah? But in this time, as opposed to a missing time experience, we are having a dream time experience in which the guy will be forward 5 days, come back to physical evidence, and physical evidence. That is the most incredible piece. Yeah, that's unusual. Thank you so much. I appreciate your kindness. Thank you.
excelente material. Excelente material. Muchas gracias. No, espectacular. Vamos a ver si podemos acá ya sacar este video y podemos Ya salió. seguir hablando un poco acerca de lo que sucedió, ¿no? Realmente, como mencionaba, la oportunidad de poder hablar con un testigo, como en el caso de Travis Walton, y poder llevar o compartir la historia de uno de los casos quizás más emblemáticos acerca de la ufología en nuestro país. Ciertamente, en este video ustedes podrán haber visto que al momento de explicar las peculiaridades del caso, la atención del señor Walton fue increciendo hasta el momento que hablamos de la evidencia de la barba y de la evidencia del reloj, en el cual él menciona la palabra time warp, que básicamente es un túnel de tiempo, y realmente se asombra con ello. Posteriormente, durante la reunión, tuve muchas oportunidades de hablar con él, escuchar su ponencia, escuchar todos los descargos que él hace con respecto a las últimas declaraciones que estarían diciendo que lo que ellos vieron realmente fue una torre de observación forestal, la cual alumbró un rayo sobre él, etcétera, ¿no? Travis Walton defiende su postura, defiende lo que existió, lo que él vivió, y lo más interesante, por lo menos en mi experiencia, fue haber podido generar la sorpresa en una persona a quien entiendo que por 45 años ha estado hablando acerca de un suceso de abducción, su suceso particular, y por otro lado estoy seguro que ha escuchado todas las historias de abducidos que cualquier persona ha ido a contarle en estos 40 y tantos años. Por lo tanto, haber tenido la oportunidad de contar con 1 minuto y medio de su tiempo, tener la posibilidad de mostrar el caso y observar su reacción, ciertamente fue un placer. Pablo. Sí, la verdad es que a todos nos deja como atónito la experiencia que tuviste ahí y más encima, en una cierta manera representando a este humilde programa que se ha ido creciendo. Y gracias a tu presencia ya hemos logrado tantas cosas que esto es un regalo, un tremendo regalo que nos ha traído a nosotros como panelistas y miembros de este grupo de Enigmas, en la radio Interferencia, como también aquellos que están ahora en estos momentos recibiendo esta información, recibiendo este regalo también de uno de los abducidos más importantes dentro de la ufología internacional. Eso principalmente, y agradecerte el que hayas compartido con nosotros esta posibilidad. No sé si acá mi colega Germán también está como calladito. Sí, por supuesto, es súper importante poder tener de primera mano, en este caso, la posibilidad de poder obtener este tipo de declaraciones, ¿cierto? El poder contar estas experiencias que también son parte de nuestra historia como ufología chilena. Sí, siempre es bueno poder aclarar ciertas cosas. Con respecto a la película, ¿cierto? Que tú comentabas, Victor, Finding the Sky, el mismo Travis Walton es una de las personas que ha salido a desmentir de muchos detalles que aparecen dentro de la película. Él ha indicado que, por ejemplo, esa experiencia traumática, esa experiencia en la que, por ejemplo, introducen una aguja dentro de su ojo, ¿cierto? Eso él lo descarta de plano. Claro, existe una situación también de un show que es una película, ¿cierto? Es un film que lo que busca es entretener, pero también hay que tener Ciertamente. mucho cuidado en ese sentido al caminar en el filo del análisis justamente del caso, no tomar como referencia cierta todo lo que aparece directamente en la película, en el film. Pero eso no quita lo interesante que fue este caso. Estamos hablando de los años 70, ¿cierto? Una época súper convulsa a nivel mundial con respecto a la ufología, una época en la que tuvimos casos importantísimos, como el mismo que le comentabas tú del caso de Armando Valdés. Entonces, es una época bastante importante para olear, no solamente en Estados Unidos, también a nivel europeo. Dejó bastante rastro en ese sentido la ufología y es lo que hemos podido estudiar también hasta nuestros días, más de 40 años hablando de su caso, Travis Walton, y no se cansa de buscar respuestas. Eso yo creo que es lo más valorable de él, siendo una persona siempre muy amable. Él se ha destacado por ser una persona muy afable, súper accesible a conversar,
y eso lo hace mucho más auténtico. Ciertamente. Una cosa interesante que tiene esto es que parte de su presentación él habla acerca de todo el caso y hace mención a gran parte de las situaciones que se ven en la película que no son reales. Él dice que al momento en que él despierta en la nave, él despierta inmediatamente en una cama quirúrgica con 3 seres que están arriba de él. Por lo tanto, lo que es toda esa primera parte, casi muy al estilo de Matrix, probablemente Matrix se inspiró en esto, ¿no? Cuando él sale en una superficie húmeda y comienza a escalar un túnel y de cuerpos y todo eso, eso es parte del guión de la película, no refleja lo que tiene que ver con su experiencia. Él dice que al momento en que despierta, él comienza a pelear físicamente con estos 3 cuerpos y que posteriormente aparece una persona con características humanoides, la cual se lo lleva a otra habitación dentro de esta supuesta nave donde él estaba confinado. Y que en ese momento él pensaba que a él lo estaban rescatando miembros de ya sea los militares o la Fuerza Aérea, porque él lo reconocía como un humano que probablemente podría haber sido americano, y a pesar de que no comprendía bien con respecto al uniforme, él pensaba que ya estaba hablando con alguien por lo menos de su especie, digámoslo así. Por lo tanto, efectivamente es algo importante tener en cuenta. En su libro, Travis Walton refleja todo lo que es su historia, dentro de poco está sacando un libro aumentado también, y es uno de los casos interesantes por la gran cantidad de testimonios que hay ahí. Recordemos que eran 5 personas las que fueron testigos, los cuales también se sometieron todos y cada uno de ellos a análisis poligráfico, detector de mentiras, y todos pasaron salvo uno que estaba inconcluso, en el cual no se podía decir que era verídico o no. En el caso de Travis, él también ha pasado polígrafos en varias oportunidades, y es parte de la controversia. Recordemos que el polígrafo tampoco es una forma 100% verídica de poder acceder a la veracidad de un testimonio, puesto que depende mucho de la forma en que el profesional administra las preguntas y cómo finalmente saca sus conclusiones, ¿no? Por lo tanto, bueno, un caso interesante, un caso que aún está abierto, que hasta el día de hoy sigue causando controversia, y en el cual, bueno, ya sabemos que el señor Travis Walton ahora sabe que existe un Armando Valdés, que tuvo una experiencia similar a la de él, y que a primera instancia le pareció asombroso, don Pablo. Está muteado, ¿eh? Está muteado. Está muteado. Ahí sí. Perfecto, ahí sí. Bueno, sí, realmente ha sido una tremenda sorpresa saber de esto y que tú tuviste la oportunidad de estar ahí. Yo creo que es como Disneylandia, ¿cierto? Para los ufólogos, estar ahí, ¿cierto? Con los protagonistas de muchos casos. Y esto se agradece nuevamente. Eso, Víctor, por mi parte. Bueno, y para que no demoremos más el programa y para no aburrir a nuestro invitado, don Pablo, ¿qué tal si hace los honores y ya comenzamos con nuestra entrevista? Por supuesto. Miren, primero que nada yo quiero saludar a quienes están acá porque todos me están mandando recados para justamente nuestro invitado. Carlos Cepeda Grece, muy buenas noches caballeros, al fin, dice, aquí estoy. Daniel Aracena y Baceta, saludos desde Renca, excelente programa, nos dice también. María Enríquez, hola Pablo, cariño, esa es mi hermana, que está allá en San Bernardo. Rolando Pérez Aguilera, saludos a todos, gran invitado. Adivine quién también lo está viendo, Patricio Borlone, gran amigo también de nuestro invitado, así que está ahí atento escuchando lo que va a acontecer el día de hoy. Marcela Fierro, espectacular, qué bello, qué hermoso esto. José Rodríguez también nos está viendo. Marco González, excelente invitado, saludos desde Río Grande, Haití. Saludos al gran Víctor Hidalgo, tremendo programa. De Caitlin Mora, Muchas gracias. Buenas noches, hola, buenas noches a todos, saludos desde Tapachula, Chiapas, México. Así que está ahí toda esta persona saludando y vamos a irnos directamente con nuestro invitado para conocer de él, para saber de él sus impresiones, sus inicios, su trayectoria, su profesionalismo ante el caso que vamos a ir analizando más adelante. Vamos a dejar con ustedes a nuestro invitado el día de hoy, don Gustavo Rodríguez Navarro, radiocontrolador de tránsito aéreo,
de la Dirección General de Aeronáutica Civil. También es miembro en su momento inicial del CFA, pero antes él estaba haciendo muchas averiguaciones, muchas investigaciones referentes al fenómeno. Esto es lo que a él le llamaba mucho la atención. Y afortunadamente después se dio la posibilidad de estar él frente a muchos casos y también como profesional de las comunicaciones aéreas, en este caso de transporte de aviones y comerciales, tanto comerciales como militares, en su tarea diaria. Recorrió casi todo el país de punta a punta en su trabajo, hasta incluso Isla de Pascua, donde tuvo ahí un encuentro con nuestro querido amigo Patricio Borlones. Él también va a contar toda esa historia y unos casos tan importantes como el LAN 045 en el año 1988, el caso de la interacción de los aviones pesqueros en el año 1983, allá en Arica. Bienvenido, don Gustavo Sepúlveda Navarro. Gracias por estar con nosotros. Hace tiempo que lo queríamos ver, hace tiempo que mucha gente que se preguntaba qué será de don Gustavo, qué está haciendo, en qué se está manejando ahora, porque usted no descansa, ¿eh? Usted sigue siempre al pie del cañón. Buenas noches y bienvenido a este programa Enigma de Radio Interferencia. Gran amigo. Bueno, buenas noches a todos los que están escuchando, tanto acá presente al verlos, y agradecer a la invitación de Pablo para conversar sobre el tema que a nosotros nos ha interesado por mucho tiempo. Un saludo también a los oyentes y a mi amigo Pato Borlone, que efectivamente tuvo una experiencia en Isla de Pascua bastante interesante, cuando le tocó relevarme por un mes, mientras yo hacía vacaciones acá en el continente, porque estuve 4 años destinado en esa maravillosa isla. Bueno, yo estoy aquí, acepto encantado la invitación para conversar, y específicamente, como Pablo lo indicaba, sobre el caso interesante aeronáutico del LAN 045. Si ustedes quieren, me hacen preguntas directas o esperan que yo haga una pequeña relato al respecto. Mire, me gustaría primero, Gustavo, partimos de ahí después con el audio, Germán. Gustavo, ¿cuándo, bueno, tú entras muy jovencito, ¿cierto?, a estudiar tu profesión, ¿cierto?, que te llevó por muchas situaciones especiales, a la cual te interesaste mucho en el fenómeno. ¿Cuándo parte tu situación como tal? ¿Qué te conlleva a integrarte a este fenómeno como investigador o como rebuscador de casos y cosas que suceden en el espacio? Bueno, cuando yo egresé de la Escuela Técnica Aeronáutica como controlador de tránsito aéreo, fui destinado a Arica, que fue mi primera destinación, y en esa ciudad maravillosa de la eterna primavera, me tocó recibir reportes de visualizaciones de algunas tripulaciones de vuelo, sobre todo aeronaves comerciales al comienzo, que indicaban que estaban frente a un fenómeno que ellos no se podían explicar. Esto fue en el comienzo de la década del 70 más o menos, y empezó a ser reiterativo. A mí me interesó de inmediato, me empecé a documentar para tener una idea más o menos clara del asunto y obviamente también para poder orientar a las tripulaciones de vuelo que así lo reportaban en esa oportunidad. Y con el tiempo yo empecé a recopilar información, le pedí a otros colegas de la zona norte que hicieran lo mismo al respecto, y que cada vez que algún vuelo o una tripulación hiciera un reporte de estos objetos no identificados, colocaran una nota en el libro de novedades de la dependencia de la torre de control, que es un documento oficial y legal, y así lo hicieron, y me mandaban copias de esos informes, y con el tiempo yo fui
teniendo una gran cantidad de información referente a solamente casos aeronáuticos, algunos muy impresionantes, otros con una explicación bastante sencilla en la medida que uno lo empezaba a analizar con ojo crítico. Y en esa época fue que tuve una primera experiencia como investigador, entre comillas, cuando un mecánico del Club Aéreo de Arica, que vivía en la dependencia del Club Aéreo, que en esa época era, la zona se llamaba, se me fue el nombre, pero era una cancha que estaba detrás del Morro de Arica, el Buitre. Ya. El Buitre. Yo tuve una experiencia muy impactante, una familia con el papá, mamá, un lolo de 14 años y una niña de 6 años, y en la noche vieron un objeto luminoso que venía alumbrando por sobre las nubes. Normalmente en esa zona la capa de nubosidad se cubre toda la ciudad y queda más o menos a una altura de 900 metros, que era lo más o menos clásico al respecto, sobre el nivel del mar. Y observar un objeto luminoso que venía sobre la nube, rompe la nube y queda estacionado a cierta distancia de ellos, unos 200 metros, iluminando la base de las nubes. El niño el joven, que había sido mandado por su padre a buscar una moto que tenían para guardarla en la hangar del club aéreo, se pone a gritar desaforadamente y llamando al padre, salió la familia y observan muy asustados ese fenómeno, y de pronto otro objeto similar, pero ya bajo la capa de nube, se aproxima a este otro, se juntan a una distancia indeterminada y empiezan a girar en este sentido. Ahora, los colores, los destellos que los testigos dicen haber visto son extraordinarios. De mucho colorido y de una secuencia muy rápida. Y estuve unos minutos en esa situación hasta que estos objetos no se funden, sino que girando en este sentido van ascendiendo y rompen la capa de nube y desaparecen a la vista de ellos. Y en esa oportunidad existía acá en Santiago, ya se había creado en la Oficina Meteorológica de Chile una sección de recopilación de observaciones de ovnis, que habían llamado ellos. Y esa información ya estaba en las diferentes aeródromos y aeropuertos del país con un formulario especificado. Entonces yo pedí permiso al jefe del aeropuerto para hacer una investigación más o menos oficial al respecto y entrevistar a esa gente. Así sucedió. Gustavo, buenas noches. Primero que nada, feliz de poder hablar con usted. Las generaciones que estamos acá en los 45, 46 años, lo tenemos aquí en la retina desde aquel famoso documental de Televisión Nacional, sí, cuando usted explicaba acerca de lo que había visto anteriormente. Volviendo al tema que usted estaba hablando, quería preguntarle en qué año estábamos hablando de esto. La razón por la que pregunto es porque los detalles que usted está dando con respecto a lo que había hecho digamos, la oficina meteorológica en aquel momento, no era dirección aún, la oficina meteorológica, se condice con lo que es la famosa Comisión Bravo, ¿correcto? La cual comienza a hacer estudios ya a partir del año 1968 con un formulario tipo
el cual se había entregado básicamente a todas las dependencias de la Dirección General de Aeronáutica. Según lo que nosotros entendemos, el resultado de la Comisión Bravo fueron aproximadamente 20 o 22 casos en total, los cuales pudieron recopilar hasta que deja de ejercer sus funciones en el año 77, si es que no me equivoco. Por eso le preguntaba si usted recordará cuál fue el año en que sucedió este acontecimiento. ¿Dónde lo tiene? Esto fue octubre de 1970. Octubre del 70. De 1970 fue la observación y el reporte que le envía a la oficina meteorológica. Y fue una situación bien importante para mí a estos años, ¿no? Después de tantos años, porque fue la primera vez que la oficina meteorológica recibía un informe de estas características, como ellos lo pedían, con los formularios adecuados que tenían. Y había un primer formulario que decía Informe de Detección Rápida de OVNI. Ese era el título que había. Donde el testigo, o en este caso el entrevistador, lo remitía rápidamente a la oficina meteorológica y después, si había razón, supongo yo, se llenaba otro formulario más completo. Bueno, eso fue remitido allá. Nunca se llenó el segundo formulario porque no pescaron. Nunca recibió ni información, ni siquiera que habían recibido el oficio, que fue un oficio que salió desde el aeropuerto de Chacayuta a la oficina meteorológica de Chile. Y aquí hay una anécdota muy especial. Años después, cuando se creó el CFA, en una oportunidad, esto fue en el 98 más o menos, el año 98, 97 se creó el CFA, en el 98, nos visitó... 97, pero en 98 fue comienza a funcionar. Visitado el CFA por don Napoleón Bravo. Y estuvimos conversando con él y él nos llevaba unas copias o fotocopias de algunos casos que esa oficina meteorológica había recibido en su oportunidad. Y conversando con él, con el jefe, el director de la Escuela Técnica y presidente del CFA, y el que habla en la oficina de él, conversando con él, de repente se me ocurre preguntarle, dije, oiga, don Napoleón, usted debería haber recibido un informe que yo le mandé hace 1.000.000 de años, y si en esos informes que nos trae usted, debería venir, porque son uno de los reportes que se mandó desde Arica. Probablemente lo venir. Y lo podemos revisar. Y tomé la carpeta yo y me puse a revisar y Eureka, estaba ahí el reporte. ¡Wow! Estaba el asunto, fantástico. Pero también un poquito de forma irónica le dije, bueno, ¿y por qué no me contestaron? Porque yo nunca supe si ustedes lo hayan recibido y me quedé con la gana de agarrar el testigo y que llenara, ¿no es cierto?, el segundo formulario, que era el más importante. Bueno, eso fue el comienzo, por así decirlo, y ya con el tiempo tenía una buena cantidad de material, y en esa época se publicaba en la Dirección de Aeronáutica una revista, y yo empecé a escribir sobre estas cosas, pero simplemente así muy objetivo, hablando sobre el fenómeno aeroanómalo y relatando los casos de los reportes y de los escritos que tanto yo como otros controladores habían colocado en sus libros de novedades, y entonces empezó a haber un interés dentro de la dirección, un interés, digamos, liviano, por así decirlo.
Y Exactamente, estamos hablando de los primeros años del estudio formal del fenómeno aéreo anómalo. Si recuerdo bien, la comisión lo llamaba fenómenos espaciales no identificados en aquellos tiempos, era como el término que ellos ocupaban, y ciertamente lo que es la parte norte de Chile siempre ha sido un punto caliente. Recordemos que en esos tiempos, en el año 68, sus reportes del año 70, no había muchas instituciones dependientes de Fuerzas Armadas en el continente que estuvieran haciendo recopilación de datos con respecto a este tipo de situaciones, las cuales, al igual que el CFA el día de hoy, tenían como principal importancia, digamos, el poder asegurar la seguridad, valga la redundancia, del tráfico aéreo en lugares donde se estaban detectando, digamos, todo este tipo de avistamientos anómalos. Ya ahí en el año 70, de ahí en adelante usted comienza, bueno, ya tenía sus reportes y sigue analizando temas de carácter aeronáutico en particular. Yo no estoy seguro, amigo Germán, si usted ya está listo. Tengo entendido que en algún momento teníamos un material audiovisual que queríamos entregar para desarrollar la entrevista. Sí, efectivamente. ¿Sigo estirando? Un momento, dame solo un momento. Ok. Y si nos puede dar una pequeña introducción acerca de qué es lo que vamos a ver, por favor. Perfecto, claro, efectivamente, a mediados de los años 80, ¿cierto? Existe un avistamiento que se hace bastante famoso porque aparece efectivamente a través de televisión, ¿cierto? Fue un día sábado, tú bien lo comentabas, Víctor, hace un momento, digamos, la aparición de este objeto fue algo que también marcó a muchas personas, entre ellas a ti también, cuando eras bastante pequeño. No me diga que estamos hablando del 17 de agosto de 1985. El mismo aquel día, y veíamos efectivamente a un joven Gustavo Rodríguez, ¿cierto? Hablando por televisión, ¿cierto? Vamos a ir a esa imagen. Lo que le voy a pedir es que me puedan indicar en su momento, ¿cierto? Si pueden escuchar efectivamente el audio de este. Ahí está, a la vista está nuevamente a la derecha. Un avión, tengo un avión de frente, señor. es el Lancero 45. ¿Responde a Claro, algún tipo de primero nave convencional, tenemos al comportamiento de una nave convencional? Digamos que posteriormente, a raíz de la conversación e información que el piloto le entrega a la dependencia de control, yo diría que no corresponde al comportamiento a una aeronave convencional. No, primero que nada, no se trataba de otro avión, porque había certeza que no había más tráfico en el área. No se podía tratar de ningún otro objeto o un fenómeno meteorológico a raíz de la impresión que tuvo el piloto que conducía la aeronave. Y por lo demás, los pilotos y los controladores de tránsito aéreo están acostumbrados a mirar el cielo, a observar el entorno y poder determinar rápidamente de qué se trata. Y en este caso, realmente el hecho es insólito porque el piloto insistía que tenía una luz que se le venía encima, mientras tanto era observado también por el personal de dependencia de control de tierra. Gustavo Rodríguez. Perfecto, bien, ahí podíamos. No en vano pasan los años. Imagínense, Claro. ese documental de informe especial, si estoy bien con mis fechas, es del año 1992. Es decir, ya estaríamos casi a 30 años de eso. Eso fue realizado 7 años después. No, esto fue fue el primero, el 1 de junio de 1988. Del 88. Voy a tener. 88. Excelente, gracias por la clarificación. Entonces, 88. en aquel momento usted ya había, digamos, ya había estado radicado en Isla de Pascua, había vuelto al continente. ¿Dónde estamos acá en la historia? Yo estaba en esa época, en el año 88, había llegado yo después de haber estado destinado a varias partes, y desde Antofagasta Ajá. volví a Santiago y ya no a controlar, sino que a cumplir labores administrativas y directivas prácticamente.
y por lo tanto tuve esa facilidad para poder, en alguna de los trabajos de inspección que tenía que hacer por el cargo que poseía en esa época, llegar a Puerto Montt a entrevistar directamente a los controladores que presenciaron ese fenómeno. Y el fenómeno se trata de un avión de línea que había salido de Santiago, aterrizado en Temuco, y de Temuco iba a Puerto Montt. Era una noche despejada, estábamos hablando de junio, pero una noche despejada, sin luna, afortunadamente. Y cuando el avión estaba aproximando aprontándose para hacer la aproximación a Puerto Montt, el personal de la torre de control estaba observando un objeto luminoso frente al aeropuerto y un poquito que se movía hacia el norte. El controlador de turno empezó a gritar y a llamar a la gente de la dependencia de abajo: vengan a ver lo que está pasando, que estoy viendo, y subió un buen número de personas ya luego para ser testigo de eso. Mientras estaba sucediendo eso, el LAN llama a la torre de control, después de haber estado en contacto, llama al centro de control, pero llama a la dependencia de control para indicar que solicitaba la aproximación al aeropuerto. En ese momento, el personal que estaba en el aeropuerto, en la torre de control, ve que esa luz muy, muy fuerte, de características muy extraordinarias, de colores amarillo, verde, pero de mucha intensidad, que se iba moviendo lentamente hacia el norte, según la palabra de uno de los controladores, dice, fue succionada, así, chupada hacia el norte. Oh, wow. Mientras venía en dirección en que venía aproximando el aeropuerto. En ese mismo momento, el piloto empieza a gritar: tengo un avión aquí encima, tengo un avión, señor, tengo un avión. Es realmente una conversación muy interesante, en el sentido de que cuando uno la escucha, puede notar la emoción del piloto. Exactamente. Que realmente primero que nada no lo estaba inventando. Segundo, el controlador primero le dice que no tiene tráfico y después dice que lo está observando, pero que no hay tráfico. Claro. Y después, al final de esa comunicación, hay una conversación entre dos pilotos, en el cual un segundo piloto le pregunta: oye, ¿qué fue lo que viste? ¿Qué es lo que pasó? Etcétera. No estoy seguro, don Germán, si usted ya tiene ese video para poder presentarlo. Efectivamente. Sí, ahora tenemos... Ahora lo tenemos. Vamos a ver esa conversación, esa comunicación. Claro, como introducción al audio, Víctor, estás en lo correcto tú. La conversación entre controlador y piloto es una conversación muy tranquila, tanto a las tripulaciones de vuelo, en este caso los pilotos como los controladores, nos enseñan a manejar el micrófono, impostar un poco la voz para mejor recepción, igual que los locutores, en verdad. Entonces, normalmente, cuando uno tiene contacto, este intercambio de información entre control y piloto, todo eso es muy, muy calmado y normal. Y de repente uno inmediatamente capta por el tono de voz que está pasando algo. Porque lo primero que el piloto le pregunta al controlador: ¿tiene tráfico aquí en la zona? La mayoría de veces. ¿Tiene tráfico? Y ya sí, no, control, ¿me podría decir usted si tiene tráfico? No. ¿Tiene tráfico usted en la zona? Entonces uno empieza a parar la antena al respecto. Y ustedes lo van a escuchar ahí, cómo alza la voz el piloto indicando que tiene un objeto que se le viene encima. Así es. Don Germán. ¿Tiene un tráfico aquí adelante usted? ¿Me confirma dónde? Justo al frente, tengo una avión aquí al frente. No, negativo. Oiga, tengo un avión, tengo una luz aquí al frente, justo en nuestra trayectoria de vuelo. Ok, a la vista, correcto, a la vista. No tengo tráfico reportado, solamente la Eco 70 saliendo. Tengo a la vista la luz al menos.
¿Tú lo tienes a la vista, no? Correcto, sí. Cambia de luz a vainilla roja desde ya, ¿correcto? Este mismo, afirmativo. Pues entiendo que usted no está en cuadro de su control. No, negativo, en absoluto. ¿Usted tiene el tráfico a la vista todavía, no? Se está perdiendo y de acuerdo a la no tiene presentación el radar del tráfico. Sí, al momento yo también ya no lo vemos, pero estuvo en ángulo de colisión con nosotros. Correcto, yo tengo la vista no, bueno. Allá está, a la vista está nuevamente a la derecha. Tengo un avión de perfecto, señor. Este hecho responde a... Increíble. Ahí podíamos escuchar precisamente lo que estábamos hablando. Señor, tengo un avión a la vista, tengo un avión a la vista. ¿Tiene usted reporte? No, no tengo ninguno. Y después el controlador le dice, oh, tengo el objeto a la vista, está cambiando de color, pero no tengo reporte. Definitivamente es algo que a uno, cuando lo escucha, no sé, a mí por lo menos me ponen los pelos de punta, porque pueden sentir la emoción. Detalles, claro, hay detalles interesantes que para nosotros como controlador del tránsito aéreo también nos llaman mucho la atención. Porque en la grabación el piloto le indica a control que tuvo que hacer un viraje a la izquierda para sacarse el avión de encima. Correcto. Entonces, esa es una cosa que a mí me llamó mucho la atención. Y lo voy a decir por qué. Más adelante, bueno, pasó eso, la información apareció en un periódico, en un diario de Puerto Montt, y ahí apareció el nombre del piloto, por primera vez, pero en ningún otro documento más se habló del nombre del piloto. Pero por lo menos yo tenía ese reportito, porque, entre paréntesis, ¿cómo me hice del reporte? Porque mis colegas me ayudaban y ellos cuando había algo así, yo le pedía, oye, compre los diarios para tener el asunto también en papel, y además de la grabación de las comunicaciones como lo que acabamos de escuchar. Pasaron los años, yo traté de ubicar al piloto muchas veces, pero ya como CFAA, para oficializar ese asunto, pasaron los años, no hubo caso, hasta que un día, por una razón que desconozco, lo ubicamos. Ya. Perdón, antes de eso, cuando ya estábamos en el CFAA, tuvimos la oportunidad de ir a darle una charla sobre el fenómeno aéreo, ¿no?, a los pilotos. Y la Asociación de Pilotos de Línea Aérea nos invitó y fui a dar una charla sobre esto y llevé esta grabación específicamente porque era la que a mí es una de las que más me ha impresionado. Ya lo voy a decir por qué también al respecto, y que está todo muy, muy clarito, que uno aeronáuticamente lo puede interpretar. Esa vez, el auditorio que tenía la Asociación de Pilotos tenía una capacidad como para 30 personas, y veo que para dar el ambiente de cómo en esa época todavía estaba el ambiente de no tomar muy en serio el asunto. Yo llegué temprano, instalé todas las cosas ahí, el asunto, y esperé a que llegara, entonces me senté en el último asiento, llegaron los pilotos, hola, compadre, ¿cómo estás? Bien, hola. Oye, ¿cuál es el tema de día? No tengo idea, ¿no? Parece que era sí. Y yo, ya, nomás. Empezó a llegar gente, y de repente se llenó eso, y después supe que no todas las veces se llenaba el auditorio con charlas técnicas que daban, así que habíamos citado el interés, por lo menos el interés de los... Hablo del CFA, hablo de los procedimientos y todo el asunto, y pongo la grabación. Entonces, yo notaba, y uno ya tiene un poco de experiencia, empieza a ver la reacción de la gente, y yo mientras hablaba sobre el CFA y todas las cosas, veía que la gente no me pescaba mucho, incluso uno conversaba un poco así. Uno como expositor no se siente muy agradado en ese aspecto. Claro. Cuando empezaron a escuchar la grabación, ya vi que empezaron a tirar el cogote, empezaron a sentarse así como que querían. Cambió la actitud. Escuchar todo eso. Sin duda. El asunto, yo tenía, terminado eso, yo tenía que decir un par de cosas más
y ahí terminaba mi exposición, pero algo pasó con la proyección y se trabó un poco. No fue muy afortunado, se trabó un poco, pero hay un silencio sepulcral. Terminó la grabación y un silencio, y todos se miraban así, ¿no? Ya, entonces, de repente, digo, alguien debe tener alguna experiencia al respecto, y aparece un piloto amigo pesquero, ex pesquero, que cuenta rápidamente su historia, pero en el medio de repente aparece un señor, bajito así, y dicen, oiga, no es por nada, pero la voz que escuchan en la grabación es la mía. ¡Ah, qué Wow, espectacular! por favor. Yo era el comandante de la nave. Y yo lo miro y le digo, no lo puedo creer, así mismo, no lo puedo creer. Lo andaba buscando por años y ahora lo encontré. Y entonces ahí empezó, ¿por qué le explica a los presentes lo que sintió y todo eso? Ahí el piloto se explayó un montón. Entonces yo dije, terminó él, yo dije, yo tengo dos consultas al respecto. ¿Por qué razón usted pegó un viraje a la izquierda para evitar la colisión con el avión que se le venía encima? Porque el reglamento del aire, y yo hacía clases de reglamento del aire en la Escuela Técnica Aeronáutica por mucho tiempo, el reglamento del aire, como quien dice el reglamento del tránsito aquí en la Tierra, dice que cuando dos aeronaves se aproximan en rumbo de colisión, ambas deben girar a la derecha. Ok, ya. Si lo que venía a estrellarse con ustedes hubiese sido un avión y el piloto, supuesto piloto, hubiese respetado el reglamento del aire, se había estrellado. Porque usted vino a la derecha, él venía aproximando por el otro lado, en vez de hacer esto, hizo esto y se estrellaron. Se habrían estrellado y estaríamos buscando eso. Y lo otro es, ¿se le iluminó la cabina? ¿Tuvo algún efecto en la cabina? ¿Qué pasó con eso? Nunca hubo respuesta a eso, porque lo que contestó él, y a mí me dejó pasmado también, dijo, la verdad de las cosas, que quien iba a los mandos en ese momento no era yo, era el copiloto, y yo iba con las comunicaciones nomás. Normalmente es un procedimiento normal en las líneas aéreas, que el capitán de la nave aprovecha de ir instruyendo al copiloto, porque en algún minuto el piloto tendrá que rendir la prueba para sentarse finalmente a la izquierda y ser un comandante de la nave. Y él no tuvo empacho delante de todos sus colegas de decir que él, que es el responsable del vuelo, no iba a los mandos, sino que la reacción del copiloto fue instantánea. Y después empezamos a presumir de que era porque en el ángulo que venía esta cosa, este supuesto avión, era más fácil sacárselo por la izquierda que hacer el viraje por la derecha. Y que no se acuerda de si la cabina se iluminó o no, pero él presumía que parece que se le iluminó completo, pero tan asustado por lo que había pasado que les costó un poco recuperarse para poder iniciar ya el proceso de aproximación normal al respecto. Y aquí viene la otra observación que iba a decir, ¿y por qué este caso es uno de los favoritos mío? Porque es lo que yo he sostenido desde el comienzo, contrariamente a lo que piensa y pensaba y piensa la autoridad aeronáutica, los jefes del CFA, que este fenómeno es un fenómeno que produce un peligro para las operaciones aéreas. No es, oficialmente le escabullen la palabra peligro y hablan sobre un riesgo nomás. Para mí este es un peligro que hay que preparar a las tripulaciones de vuelo
para que ellos, por lo menos cuando ven una cosa, tengan la posibilidad de hacer algo más o menos racionalmente. En las tripulaciones de vuelo, en las cabinas de piloto, cabinas de pilotaje durante el vuelo, como en las dependencias de control de radar, por ejemplo, el ambiente tiene que ser un ambiente calmado, sin ningún tipo de distracción, ni nada que le impida trabajar en esta labor tan increíblemente linda, pero muy responsable y peligrosa que son las operaciones aéreas en un espacio aéreo controlado bajo la responsabilidad del controlador de tránsito aéreo. Cuando aparece un objeto de esta naturaleza y con una amenaza de colisión, la seguridad, usando un término coloquial, se va a las pailas, porque el piloto va a reaccionar ante como reaccionó el piloto que iba al mando en ese momento en las tripulaciones. Y tenemos otros casos aeronáuticos también que es exactamente lo mismo. Creo que es un riesgo no inculcar a las tripulaciones de vuelo que estas súbitas apariciones, porque son súbitas, duran en algunos casos un par de minutos o segundos, puede provocar una distracción tan grande que puede producir un accidente aéreo. Tal cual, tal cual. Don Gustavo, muy buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros, ¿cierto? Mi consulta tiene relación más que nada con su investigación propia. Si bien es cierto, existe mucho registro de lo que usted pudo hacer en colaboración con CFA, incluso se desconoce de que la idea de investigación fue también una idea nacida de su propia persona, en ese sentido. Pero lo que quería consultar tiene relación con su propia investigación, porque es distinto que un investigador trate de conseguir información o que le lleguen casos, ¿cierto?, del mundo civil, con el profesionalismo, el detalle digamos, del relato de un testigo, a que una persona que trabaja dentro del área aeronáutica, ¿cierto?, como es su caso, reciba un testimonio de un piloto, que reciba un testimonio de alguien que está relacionado directamente con el área aeronáutica, que tiene un conocimiento previo de todos los fenómenos, tanto naturales como también de las aeronaves que justamente se encuentran en vuelo. En primera instancia, exactamente, me gustaría consultarle. De acuerdo a su registro, o cuánto aproximadamente fueron los registros que usted alcanzó a recopilar de acuerdo a su propia investigación. Yo entiendo que esto no fue de muy poco tiempo, fue un largo tiempo que usted estuvo reuniendo, ¿cierto?, investigando este tipo de eventos dentro del área aeronáutica. ¿Cuántos registros aproximadamente alcanzó a obtener y cuál de ellos fue el que más quizás le causó sorpresa o le generó mayor duda con respecto a que esta persona que pudiera estar más preparada que cualquier civil, ¿cierto?, pudiera generar esta situación de una actividad bastante anormal? Esa, digamos, es mi consulta en ese sentido. La cantidad no podría precisarlo, ¿no? En verdad, porque no las he contado, pero hay una cantidad más o menos importante. Pero dentro de ese grupo, y contestando a tu pregunta, están precisamente los casos donde la aparición de este objeto ha interferido el rumbo normal del vuelo. En una ruta. Como en este caso el del LAN 045. Pero también donde el fenómeno observado produce una interferencia en las comunicaciones entre los aviones y tierra, como es el caso que Pablo me había pedido también que lo viéramos, que es el caso Iquique-Arica del año 83, donde los observadores son 3 tripulaciones de vuelo pesquera. En esa época se volaba mucho el Cessna 337, un Skymaster, en pesca nocturna,
y en zonas establecidas reglamentariamente para que ellos trabajaran y buscaran la zona de pesca en la superficie, sobre el mar, volando sobre el mar, pero además también ellos teniendo contacto radial con las goletas pesqueras para guiarla donde está el morado, como le llaman ellos, porque se ve morado la mancha grande de anchoveta, y guiarlos para que lo rodeen ese y finalmente lo pesquen. Y eso también es una labor que requiere mucha precisión y mucho cuidado, porque hay varios aviones que están volando en una misma zona, están separados por una distancia muy pequeña entre ellos, pero están preocupados de guiar a las goletas pesqueras. Y por lo tanto, cuando ellos tienen una aparición de ese tipo, también les preocupa mucho. Ciertamente. Don Gustavo, ¿nos podría hacer un resumen con respecto al caso? Disculpe que lo haya cortado. Al caso, mucha gente no está familiarizado con él. Tenemos entendido que fue un caso que sucede en Arica, Antofagasta, 3 aviones, año 93. Estos aviones estaban supuestamente 83. 83, Claro. en labores pesqueras, haciendo, digamos, asistencia aérea a las goletas que estaban pescando. ¿Esto sucede en la noche, sucede en el día? Y después, ¿cómo se desarrolla el caso? Sucede en la noche, fue a las 9:30 de la noche más o menos. ¿Y cómo comienza esto? El controlador que estaba de turno en la torre de control estaba leyendo con el libro sobre el mesón ahí de control, estaba leyendo y de repente le llega una luz encima y él levanta la vista y hacia el oeste, sobre el mar, ve un objeto triangular que de uno de los ángulos emite un foco de luz. Y eso le llamó la atención a él. Más o menos como a 45 grados de elevación. Y entonces también pasa lo mismo, se puso a llamar a los colegas que estaban abajo de la torre, suban a ver lo que estoy viendo acá, suban a ver. La gente subió y empezó a observar. ¿Qué características tenía esto? Que en los 2 o 3 vuelos pesqueros que estaban en la zona, digamos, la zona de responsabilidad de la torre de control, lo observan porque el controlador le pregunta: oiga, ¿ustedes están viendo a lo que yo estoy viendo? Y cada uno de los pilotos empieza a hacer una descripción de esa cosa que estaba ahí. Que fue muy extraño porque esa luz, que también tenía una cantidad de colores diferentes, pero que no giraba, sino que aparecían como alumbraban así nomás simultáneamente, rojo, verde, amarillo, pero además dejaba una especie ellos hablan de un humo detrás de él, que se iba desapareciendo de a poquito. Uno de los pilotos dice que se había estado acercando a esta cosa luminosa y ya empieza a hacer una descripción más precisa, y él habla de una figura triangular que desde uno de los vértices emanaba ese foco blanco, pero que en los otros vértices tenía estas luces verde, amarilla. No que giraban, sino que titilaban rápidamente. Entonces, en la grabación se escucha y dice: y yo me acerqué y ahora lo tengo a la cola, decía. Ya. Oh, Hay una grabación. Hay una descripción del asunto. ¿Hay una grabación, don Gustavo? Hay una grabación. Fíjense que les voy a confesar algo. Yo la busqué, pues se la iba a mandar a Pablo para que Germán la usara, y la tengo en un aparatito donde uno recopila información y se la... En el pendrive. En un pendrive. No pude, porque no soy muy diestro en eso, no pude
la reproduje en mi computador, pero no pude ver cómo se la podía mandar. Ok. No encontré la manera de mandarle el audio. Después, si quieren, nos ponemos de acuerdo, me dan todas las instrucciones, pero así paso a paso. Pero por supuesto. De hecho, yo soy de la opinión, de que este capítulo se nos ha hecho muy corto con don Gustavo. Yo creo que vamos a tener que tener otro programa adicional con él. Oye, yo tengo la transcripción aquí, pero si se las leo va a ser un poco latoso porque está claro. Un poquito largo. Pero, por ejemplo, algunos detalles que me llaman la atención de esto. Estos aviones, ¿a qué altura más o menos estaban volando? Ellos están a 1000 pies, 1500, ya, ok. uno a 1000 pies, otro separado por 500 pies, y así son 3 o 4 y se van. No es una altura muy grande, por lo tanto tenían al objeto arriba de ellos o el objeto estaba a la altura de ellos. No, arriba. Pero hay otro detalle sumamente importante, además de la información de que hay falla en las comunicaciones entre el avión y la coleta pesquera, y entre el avión y la torre de control de Chacayuta en un momento determinado, es que en un momento determinado Iquique, la torre de control de Iquique, llama a Arica informándole que está despegando un avión pesquero también que viene a trabajar a la zona de Arica, y por eso están haciendo las coordinaciones. Y entonces el controlador de Chacayuta le pregunta a Iquique, le dice a Iquique: oye, tenemos un ovni acá, y los pilotos pesqueros lo están viendo también. Y el de Iquique le dice: sí, yo también lo estoy viendo en este momento. ¡Oh, wow! ¡Wow! Simultáneamente, el objeto estaba siendo visto en Iquique y en Arica. ¿Y qué significa? Uno puede especular dos cosas. El objeto estaba muy alto, aparentemente, y era muy luminoso y muy grande para ser visto. Fíjate que la distancia entre Iquique y Arica era de 104 millas náuticas, 280 kilómetros más o menos. Lo estaban viendo. Es más, el de Iquique le cuenta al de Arica, le dice: este avión que te estoy transfiriendo ahora me informó que cuando estaba despegando se le cruzó, vio esa luz intensa que lo anduvo preocupando mucho. Entonces uno dice: claro, el avión no está rarísimo, pero no puedo evitar correlacionar lo que usted está contando con el lugar geográfico y con lo que se observó. Y lo primero que se me viene a la mente es la historia de Gabriel y Catalán, los cuales estuvieron persiguiendo un objeto de características triangulares en zona de Cerro Moreno, el cual estaba volando a una altura la cual podría, o sea, el objeto era gigante, ellos no pudieron llegar en sus aviones, hablaban de 40.000 pies en aquel momento, y que básicamente lo trataban de seguir y no podían llegar. Y por otro lado, se nos ha hecho tan corta la entrevista, Gustavo, realmente lo tengo que dejar invitado para otro, porque mi cabeza está así, galopando. Y le voy a comentar que lo otro que me llama la atención, y volviendo al tema que no hemos tocado, y que eso espero que lo toquemos después en alguna otra oportunidad en profundidad, en el OVNI del 85. Y la razón por la que se lo comento es porque el famoso globo, objeto o lo que sea, supuestamente hay gente que ha dicho que podría haber estado volando hasta 60.000 a 80.000 pies de altura si hubiese sido un globo atmosférico de alta atmósfera, que es distinto a un globo sonda, y que se podría haber visto en distintos lugares a una distancia así. Yo en lo particular, yo tuve ese avistamiento, aún lo recuerdo, tenía 9 años, y yo lo vi en Quilpué. Quilpué, desde Santiago, está a una distancia en línea recta de aproximadamente 120 kilómetros, lo cual implicaba que el objeto, para haber sido visto en la misma posición en el horizonte, tendría que haber estado a una altura, digamos, increíble para poder haber sido avistado. Y lo que usted está comentando en este caso corrobora las dos cosas. O el objeto efectivamente era muy grande y estaba muy alto, cosa que los aviones tanto en Iquique como en Arica lo podían ver. Y por otro lado, lo de la forma. Año 83, ¿me dice usted? ¿O 88? 83. 83. Claro. El caso, 85
El del 85 es bien controvertido al comienzo porque una de las afirmaciones que hace el programa Don Francisco Sábado Gigante, que fue un día sábado, muestra a una cosa muy parecida a un globo. Correcto. Pero ahí hay otro detalle y yo puedo hablar con mucha propiedad de eso porque esta cosa fue un día sábado. El día lunes ya la dirección de Aeronáutica estaba llena de periodistas requiriendo información al respecto. Entonces, como a mí ya me conocían y yo estaba trabajando ya en la dirección superior ya en labores directivas, digamos, entonces el director de Aeronáutica dijo, bueno, ya me contaban, me decía, ¿qué controlador era loquito, los bonitas? No, si trabaja acá, ya, díganle. Le vamos a dar que investigue el asunto. Y eso es una cosa, antes que se creara el CFA, yo tuve esa otra oportunidad ya de recopilar todos los antecedentes respecto en la dependencia, en Cerrillo, en Tobalaba, en Pudahuel de esa época y todo, y entonces cuando alguien me ponía problemas, de orden del director de Aeronáutica, si no me quieren dar la información, no me quieren dar las grabaciones, no me quieren dar las transcripciones, le digo al director, no, que usted no quiere, no, si trabajo preparar, le decía. Se hizo un informe ya completo, bastante completo, que fue publicado en esta revista de la Dirección de Aeronáutica que yo hablo, bien en forma bien completa, y que fue interesante porque existió la posibilidad de buscar antecedentes, bueno, y de tenerlo ahí guardadito, porque además yo pesqué todas las información que aparecía en los diarios, y además también un par de entrevistas que me hizo un diario, La Tercera, pero además la revista Ercilla también de esa época, revista seria por lo menos, que también se preocupó del fenómeno, y hizo un reportaje muy interesante al respecto. Entonces, cuando yo hice el informe y después la prensa le preguntó a la Dirección de Aeronáutica y qué es lo que había pasado con el estudio, yo dije que esa cuestión no tenía explicación. Hasta el momento, para nosotros fue un objeto no identificado, no tenía explicación. Pero quedó la duda de que podía ser un objeto, un globo Montgolfier lanzado por el CNS de Francia. Correcto. Pero sin embargo nosotros tuvimos posteriormente a la publicación en los diarios, y varias semanas después, una información de la CNS que decía no, ellos sí lanzaron estos globos desde Pretoria. Correcto. Sudáfrica. Pero semanas antes, muchas semanas antes. Esos globos tienen una duración determinada. Claro. Y cuando estos globos empiezan a descender, tienen un sistema de autodestrucción. ¿Para qué? Para que esos globos no se metan en el espacio aéreo donde vuelan los aviones comerciales. 30.000, 40.000 metros. Problemas. Y el dato importante que dio en ese informe la CNS que uno de esos globos había ingresado efectivamente al espacio aéreo chileno y había caído cerca de Punta Arenas, cerca de Punta Arenas. Sí, señor. Tendría que buscarlo ahí. Y que recuperaron, ¿y cómo supieron? Porque alguien recuperó la cajita esa de los instrumentos, y se la remitieron a ellos. Entonces, ellos tuvieron información oficial. Pero hay un desfase muy grande de días o de semanas, pero los franceses no descartarían que el globo, después de botar todos los instrumentos, hubiese estado volando por el cielo, pero descartan que hubiese estado en esta zona. Porque Perfecto. además estuvo yo, así como Víctor lo viste cuando tenía no sé cuántos años. 9. Yo lo vi cuando tenía como 28 o 30 años. Claro. Y lo estuve viendo durante 6 horas.
porque yo vivía en la Florida en esa época. Y ese lo recuerdo perfectamente, eran las 4:30 de la tarde y un sobrino mío me corre gritando porque yo estaba cerca de una cancha de fútbol jugando con ellos. Me dice, tío, mira para allá, mira. Y yo miro hacia el norte y veo un foco luminoso. Oye, eran las 4 y tanto de la tarde, el sol todavía estaba despejado, el sol todavía estaba casi en el cenit, por así decirlo. Y ese foco a mí me da la impresión de que giraba, porque en determinado momento aumentaban La intensidad. el foco, digamos, y después disminuía así. Me dio la impresión de que giraba. No sé si ahora estaba girando o no. Pero lo perseguí yo, después me fui a mi casa, estuve mirándolo hasta que se perdió, oscureció y se perdió detrás de la cordillera. Correcto. Pero yo observé uno similar al costado izquierdo del luminoso, que nunca tuvo luz, que fue muy opaco y que cuando se ocultó el sol, esa cosa desapareció y no se vio más. Ya. ¿Por qué era tan...? Porque después en la información oficial que recopilé desde el radar de Santiago, Cerro Colorado, ellos pudieron hacerle el traqueo de esa cosa y determinaron que la velocidad de movimiento no era muy alta, ya no me acuerdo en este momento, 30 nudos, 30 kilómetros por hora, 10 kilómetros por hora, no me acuerdo en este momento, pero era muy lenta. Lo que sí al día siguiente se supo en las noticias, y además porque después me lo reportó un colega de control transitorio, un avión, un DC-8 de Canadian Pacific, que venía hablando de la noche de Argentina a Santiago, hizo un reporte que se había encontrado con una cosa muy extraña, una luz antes de cruzar la cordillera para ingresar a Chile. Y después hubo publicaciones en los diarios argentinos donde estuvieron viéndolo en septiembre. Aviones de noche también. Oiga, don Gustavo, sabe que la gente, bueno, los amigos aquí se están riendo porque saben lo apasionado que yo soy. Sí, no, además que hay un comentario acá. Y lo que usted está comentando me parece increíble. Quiero solamente dejarlo comprometido para que hablemos de esto en otro programa, porque ya nos vamos a llegar a la hora, pero esto da... Hoy van a ser las 12. Sí. Para hablarlo en Oye, ¿cómo se pasa el tiempo? Hay tantas consultas que tengo con respecto a este caso, trayectorias, alturas, posibilidades de comunicación internacional, el hecho de que se haya visto algo después en Argentina un mes más tarde, la increíble confusión que existe hasta el día de hoy con la fotografía que se mostró del caso en Argentina y que después se publica como que es el caso de Chile, generando un efecto Mandela en el cual ya muy poca gente puede distinguir cuál fue la que se vio en Argentina un mes más tarde y cuál es lo que realmente se vio en Chile. La investigación perdona que te interrumpa, pero la investigación que se hizo en la Argentina está desfasada como en un mes más o menos, pero fue muy parecida, pero y ese ya no, nosotros no podríamos, como chilenos, digamos, y como preocupados de este asunto, no podríamos determinar si era un globo o no, pero las circunstancias fueron muy parecidas. Esa foto que estamos viendo ahí, esa fotografía, según lo que yo tengo entendido, para ser bien específico, fue publicada por primera vez en el diario Crónica de Buenos Aires en septiembre. Y esta fotografía, lamentablemente, se ha mezclado, se ha utilizado, porque es una fotografía bastante clara, para ejemplificar lo que sucedió en Santiago. Sin embargo, a pesar de que hay unos detalles, creo que vienen, no me acuerdo si era del Cerro Catalán o de otras personas, tengo que volver a los detalles del caso, en los cuales ellos decían que habían visto algo que estaba colgando ellos, pero no era realmente este testimonio, y los dos lamentablemente con los años se han mezclado, y al final mucha gente tiene la impresión de lo que se vio en Argentina y lo que se vio en Chile fue exactamente lo mismo, y la verdad es que no da esa impresión, o por lo menos con la fotografía y los reportes a los cuales yo de tercera mano y por internet, lo tengo que reconocer, he logrado llegar, todo pareciera indicar que no estamos hablando ni del mismo fenómeno, es similar, pero no es el mismo,
y que aquí hay un tremendo desfase y que con 30 años, un poquito más, ya se ha estado mezclando uno con el otro, por lo menos en la forma visual. ¿Qué quiere que le diga, don Gustavo? Por favor, venga de nuevo. Bueno, no, con mucho gusto, sí. Digamos, este es un tema que a uno lo apasiona, pero que tiene que mirarlo, observarlo y estudiarlo con mucha objetividad. Y en el caso mío, en particular, yo me centro solamente en los casos aeronáuticos, porque los cuales puedo hablar, porque los conozco bien y porque hay una serie de antecedentes que uno puede buscar. Hay otros casos que pueden tocarse, pero que están así como complicados, que se pueden mezclar con fechas o todo. Empiezan a aparecer aseveraciones que no tienen ningún soporte científico o objetivo al final. Exactamente, es la objetividad lo que le falta. Bueno, en eso yo creo que estamos en casa. Acá realmente en el programa Enigmas hemos tenido invitados, digamos, de todos los ámbitos de la ufología, pero ciertamente lo que tiene que ver con el fenómeno aéreo anómalo, un término relativamente nuevo, que en realidad no es tan nuevo, pero que ha salido por todos los reportes del Pentágono últimamente y que ha estado muy en boga. Es una de las líneas centrales de investigación, en las cuales tenemos un objeto, el cual ha sido captado en forma objetiva por sensores, llámenlo con lo que usted quiera, o sea, cámaras infrarrojas, radares, o una sobreposición de todos ellos, y donde existen, por ejemplo, comunicaciones radiales con fecha y hora, los cuales te pueden dar una perspectiva, una vez más, un poco más objetiva que simplemente el testimonio que muchas veces puede dar una persona que haya estado observando esto, y que después se publica como que es el caso de Chile, generando un efecto Mandela en el cual ya muy poca gente puede distinguir cuál fue la que se vio en Argentina más tarde. Ese Ahí no está. fui yo. No, ese es lo que está saliendo por el otro lado, por la otra plataforma. Ya. Bueno, es tiempo, yo creo que lo están llamando ya para entregar el programa, porque ya se viene el trasnoche, y agradecer, ¿cierto?, a Gustavo la predisposición de estar con nosotros el día de hoy. Gracias por recordar viejos tiempos. También tengo una anécdota con él que le vamos a contar después, en el próximo programa. Con él vamos a ver. Muy bien. Porque sí, él es el que recibía los informes, tal como él mandó informe, yo también mandé un informe en una oportunidad, y ahí vamos a ver qué sucedió después. Agradecer a Gustavo, ya que también hemos tenido, tal como dice Víctor, a grandes amigos de él también, como Arnaldo Zúñiga, que estuvo con nosotros, meteorólogo, Patricio Borrone, que estuvo con nosotros también en el programa, y que estuvo acompañándonos también acá como un auditor más, y por supuesto, cordialmente invitado, Gustavo, para que pueda estar en alguna otra oportunidad con nosotros, porque esto quedó con gusto a poco, como dice, taquear de esta cuestión acá. Uf. Oye, no, definitivamente sí, no, ni un problema. Cuando ustedes lo estimen conveniente, yo ya más o menos estoy preparado que todos los miércoles en algún momento puedo recibir una invitación el día anterior, sí, para que me cuenten, para no tener problemas de toque de horario, aunque este horario de las 10 de la noche está bastante cómodo al respecto. Y encantado de poder conversar sobre este tema tan apasionante y específicamente, como les digo, sobre los fenómenos aéreos anómalos y la aeronáutica y la seguridad de las operaciones aéreas aquí en nuestro país. Don Gustavo, yo estoy obnubilado. O sea, decirle gracias es poco. Porque, como le cuento, o sea, yo vi eso a los 9 años. Yo a usted lo vi, me acuerdo de su nombre cuando tenía, ¿qué? Yo 12, 13 años, hablando acerca de esto en televisión. Y durante todos estos años he tenido una cantidad increíble de dudas. Como lo comentaba, yo no lo vi en Santiago, yo lo vi a 120 kilómetros de Santiago. Y bueno, es realmente increíble, un placer, increíblemente agradecido. Ya casi se me ha olvidado decirle increíblemente agradecido por nuestros auditores, que estoy seguro que están prendidísimos. Es como estas oportunidades en las cuales yo estoy como ¡guau! Tantas preguntas. Así que bueno, muchas gracias, feliz, no puedo expresar la felicidad que siento de haber tenido esta conversación y esperábamos ciertamente poder tener la oportunidad de hacerlo una vez más.
Así Bueno, es. gracias a ustedes nuevamente y nos estamos escuchando y viendo en una próxima oportunidad. Muy amable, Así es. muchas gracias. Nos despedimos no sin antes agradecer a quienes hicieron posible la transmisión de este programa el día de hoy, Juan Torres Gubén, que está muy ocupado, pero está con nosotros, y también quienes hacen posible la transmisión. Agua de la Bahía, recuerden, 8 vasos al día. Así es. Agua de Rosy, la Bahía. ropa con experiencia, también está con nosotros en Cabo Ortiz. Del Pasaje Café, lo mejor en café, en sándwich y todo lo demás. Congelado Puerto Frío, todo lo congelado, ahí está, Congelado Puerto Frío en el centro del Strip Center. Y Ganadera Santa Paulina, la esquina de la economía. En Arturo Prat, esquina Estrella de Chile, no se olvide. Lo encontramos el próximo miércoles, como siempre, en un nuevo programa de Enigmas. Hasta siempre. Gracias, Gustavo. Gracias, Germán. Gracias, Víctor. Gracias, Juan Torres Juguén. Nos vemos hasta el próximo miércoles. Siempre Muchas gracias. en Enigmas. A través de Radio Interferencia FM 106.3 hemos presentado Enigmas, un programa de hechos inexplicables, casos paranormales, mitos, cuentos y leyendas. Temas interesantes como ovnis, osnis, culturas enigmáticas, civilizaciones desaparecidas y todo lo que para usted no tiene explicación. Temas analizados de una forma diferente por su conductor, el investigador Pablo Enríquez Faúndez, miembro y corresponsal de AION, Agrupación de Investigación Ovniológica de Chile. La próxima semana, una nueva edición de Enigmas, siempre a través de Radio Interferencia 106.3 FM. Buenas noches.